Muy buena tarde, licenciada Cecilia Hernández Martínez. En este video haremos una entrevista sobre la educación antigua, la educación actual y la educación que se impartió en tiempos de pandemia. Mi vida está conformada por Jessica Alejandra Castellanos Hernández y su servidora María Susana Hernández Nepomuceno. Somos de la licenciatura en Comunicación Intercultural de primer semestre. Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Castellanos y junto con mi compañera Susana Hernández venimos a hacerle una pequeña entrevista a la señora. Arcelina Hernández Infante. ¿De dónde es? Yo originariamente soy de Tampico, Tamaulipas. ¿Cuántos años tiene? Tengo 53. Pues bueno, como ya le comentó mi compañera, venimos a realizarle una entrevista. Esta entrevista más que nada es sobre la educación antigua, que es de su época, la educación actual y la educación en tiempos de pandemia. La primera pregunta para usted es, ¿cómo era la educación de su época? ¿Nos puede contar su experiencia? ¿Cómo se sintió usted en aquel entonces? Mira, mi experiencia fue muy bonita, porque tuve una infancia feliz. Obviamente era más libre, era más espontáneo todo. O sea, inclusive la actualidad tiene muchas cosas que ver con lo que es internet, con lo que es la tecnología avanzada. En los tiempos de nosotros, en mi tiempo, pues todo era escrito, todo era o un telegrama, o era, todavía alcancé los telegramas, o eran cartas escritas. O sea, las amistades eran más cercanas. ¿Cree que han existido cambios en la educación de su época hasta la actualidad? Sí, muchos cambios. ¿Cómo cuáles? Mira, en mi época mi educación fue, no sé si a lo mejor se pueda llamar como más estricta, porque teníamos horarios, bueno, yo no fui mucho de andar, de salir y todo eso, pero mi educación fue en mi casa, partió de mi casa, de mi madre, de mis papás. Mis horarios, a cierta hora llegabas a la escuela, comías, hacías tarea y salías un rato a jugar. En la tarde ya regresabas de jugar, un baño, una merienda, si ibas a cenar y a dormir temprano, que son 10 de la noche más o menos, la hora en que tú te duermes, pero es una forma de vida diaria, como si algo cotidiano. Muy bien. ¿Cuál es su opinión personal de cómo usted veía que se impartía la educación en lo que fue la pandemia 2020-2021? Una etapa muy difícil, en tanto a pandemia, por enfermos, por decesos, por familias incompletas, pero en sí me tocó enfermarme. Mi enfermedad no fue tan drástica, tan grande como asintomática, sí, más que nada asintomática, y logré. Hubo personas que pues conectadas y aún así la lograron, están ahorita todavía en proceso pero sí muy difícil. ¿Y usted, si tiene hijos, cómo veía que eran sus clases o si te aprendían o...? Mira, sí tengo hijos, tengo 2 hijos adultos. Ya no me tocó clases, pero sí mis nietos, tengo 3 nietos. Pero el mayorcito es el que está ahorita en 5º año. Y sí fue algo, pues, no difícil, pero sí un cambio drástico, porque de estar conviviendo con tus compañeros, de ir del diario a la escuela, la rutina, o sea, quedarte en casa a través de un monitor, que a veces no hay el recurso, también esto implicaba muchos problemas. El de tomar clases también vía internet no es lo mismo. ¿Nos podría mencionar algunas desventajas y ventajas sobre lo que pasó en esta pandemia? ¿Sobre la educación? Sobre la educación. Pues las ventajas era de que pues, no salías de tu casa. No había que exponerte, no había que salir con el temor de contagiarte y cuestiones así. Las desventajas, por decir, ¿qué te diré? La educación no se impartía igual, porque no todos se pueden conectar, no todos reciben la misma atención. Que estar presentes, o sea, de manera presencial, te diriges a tu maestra si tienes alguna duda. Y sin embargo, la educación por medio de internet o un celular, pues sí te desventaja, porque no puedes preguntar igual, te quedas con dudas. Es muy distinta. Es muy distinta. Sí, o sea, la tecnología te lleva más allá, siempre vas a estar un paso adelante, pero
no hay como estar en un grupo y que de esa manera se logren, por decir, ¿cómo te diré? Sacar todas esas dudas, ¿sí? Y no es lo mismo estar atrás de un televisor o de un monitor y quedarte con esa duda, ¿sí? Que también una desventaja también era para los padres, que tenían que salir a trabajar y dejar a sus hijos solitos en su casa. En algunos casos que decían que se los tenían que llevar, Sí, y arriesgándolos a y arriesgándolos también. ¿Usted de qué forma cree que la educación y los valores han evolucionado? Los valores que llevamos todos los días, la honestidad, la confianza, todo eso. Mira, más que nada, esos valores, obviamente todo parte de tu casa. Tú tienes ciertos límites en tu casa. Tus papás te orientan, tus papás te dicen, como los 10 mandamientos, vaya, ¿sí? Entonces, lo básico es aquí, respetar al prójimo, ¿sí? O sea, ser honestos. Muchas de las veces hay padres que no tienen el tiempo suficiente o el tiempo de calidad para sus hijos, que no les dan suficientes ni les enseñan suficientes valores, ¿sí? En la actualidad, por decir, en mi época, mi infancia, te digo, yo fui muy feliz como de niña. Gracias a Dios tuve a mis papás juntos, fuimos familia grandes, somos 10 hermanos. La educación y los valores en cuestión de los papás, te digo, de ahí parte. Entras a la escuela, conoces algo diferente, ¿sí? En la escuela te liberas más, eres más suelto. También tienes tus obligaciones, tienes tus derechos y responsabilidades, exactamente. Entonces, pues si tu papá te marca un valor, o sea, tú lo llevas en mente. Y lo Para aplicas. usted, ¿qué es lo más importante de la educación hasta la actualidad? Pues la educación te lleva a todos lados. La educación y una profesión te lleva a todos lados porque, bueno, inclusive a estas alturas, a esta actualidad, hay profesionistas que no ejercen, porque obviamente están saturadas a veces las carreras, están saturados los trabajos. Entonces, tú estudias un nivel y tú dices, soy un ingeniero, ya me gradué, pero a veces no tienes las oportunidades como para ejercer tu carrera. Entonces, es ahí cuando a veces las personas hasta se desaniman, ¿sí? Pero si tú creces en un ambiente en el que dices, o sea, estudié esto, pero tengo conocimiento de esto otro, bueno, pero empiezo aquí y voy subiendo, vas creciendo como persona, como profesionista, y a veces no llegas a un trabajo donde es tu profesión, pero pues sí vas escalonando hasta donde tú llegas, hasta donde tu persona y tu conocimiento te lleven hasta ese nivel. Porque vas aprendiendo de más abajo hasta arriba. Exactamente, porque como dicen, pues por decir, tú estudias una carrera, por decir, en ingeniería petrolera, y tú dices, me voy a ir a petróleos. ¿Hay algún comentario que usted quiera dar sobre la educación que le dieron, no sé, en su casa, antes en la escuela? ¿Usted cómo impartiría su educación a sus hijos? No, pues yo quisiera que mis hijos hubieran sido profesionistas. Truncaron porque pues nos quedamos solos, papá falleció, haz de cuenta que cada quien agarró por su lado. Yo tenía que tener una entrada, todavía tenía a mi hijo menor en la escuela, entonces yo tenía que tener una entrada. Me salí de mi casa, me fui a trabajar y él terminó la preparatoria. De ahí de fuera, o sea, ya ahorita ya es independiente, pero en sí, o sea, es primordial, la educación es primordial, y hasta el nivel que tú puedas llegar, y si tú puedes seguir especializándote en materias, en algo diferente, o sea, todo lo que tú puedas lograr. Mucho mejor. Mucho mejor, sí, claro. Gracias No, por nada.